Bueno, estamos con Gustavo Ariel Martínez, él es ingeniero en alimentos, especialista en química y asepsia industrial, docente de la Universidad de Luján, pero la nota, a pesar del marco que le vamos a dar desde su experiencia, es un buscador de respuestas. Supongo yo, y ahora vamos a hablar con él, que tiene que ver mucho al estar en contacto con adolescentes, al estar en contacto en la universidad, que ellos preguntan y a veces no tienen mucha respuesta. Los invitamos hoy para que charláramos un poco de muchos temas. El que a mí en forma personal me gusta es algo que hablamos recién antes de comenzar el programa. Lo vamos a saludar y después les cuento. Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias. Una de las cosas que me gustó de todo lo que me comentaste, de tu historia y todo lo demás, fue la propuesta que te hizo la gente cuando comenzó la pandemia, preguntándote, ¿qué es esto? ¿Hay un virus? ¿No hay un virus? ¿De dónde viene? ¿Cómo se combate? ¿Cuál fue tu reacción primera? No después, cuando estudiaste y viste lo que pasaba. ¿Cuál fue tu reacción primera ante estas preguntas que te hizo la gente, ¿no? Bueno, al principio estábamos todos inmersos en una situación muy extraña, muy rara, en la cual casi toda la población estaba encerrada y asustada por un virus. Y no sabíamos cómo actuar, no sabíamos cómo trabajar o cómo manejarnos ante esa pandemia tan fea y tan complicada, porque veíamos que muertos, allegados, conocidos, eran palabra corriente. Y en función de eso empecé a estudiar un poquito las características del virus y cómo poder atacarlo. Entonces, con mi formación, mi experiencia y mis años de haber hecho y haber implementado y puesto a punto programas de higiene en casi todas las compañías y empresas de alimentos, bebidas y farma, tanto acá como en otros lugares, extrapolé toda esa mi experiencia a cómo minimizar y cómo atacar al virus. Con esa inquietud y esa información que venían de varios lados del mundo, diciéndome qué hacer o qué no hacer, armé un protocolo técnico en el cual explicaba qué era el virus y cómo podíamos atacarlo para minimizar su efecto de infección a nuestro organismo. Que no era necesariamente matarlo, sino que era cambiar la estructura de la proteína externa del virus, que es una glicoproteína, que no viene el caso de hablar técnicamente, pero imagínense como si fuera el virus actúa como una llave y cerradura. El virus tiene cierta forma y la célula nuestra otra forma que permite que esa ingrese a nuestro cuerpo e infecte. Entonces la forma de minimizar eso era destruir o romper esa estructura. Entonces, con mi experiencia y contactos en la industria, armé un protocolo en el cual decía cómo era ese microorganismo y cómo atacarlo para minimizar el contagio. Hicimos un video gracias a un amigo que tenía contactos para hacerlo y armamos un videito de ese protocolo para poder mostrarlo y distribuirlo la mayor cantidad posible vía WhatsApp. Y realmente creo que a mucha gente le puede haber servido, le ayudó, o por lo menos le sacó ese miedo de no saber qué hacer ante esa terrible infección. Yo creo que el humano, el problema en el cual se siente muy atacado es cuando no sabe qué hacer, no tiene las herramientas o su experiencia. Dándole esa herramienta la gente podía salir a la calle, podía comprar cosas, podía hacer las cosas que usualmente hacemos. Gustavo, entonces quiere decir que bueno, porque todo esto que estudiaste, que elaboraste con tus distintas empresas donde trabajaste, que ahora nos vas a contar un poco de qué se trata, te dio la posibilidad de poder hacer este video y ayudar gente, ¿no? Eso me encanta. En esta búsqueda, porque yo creo que a partir de este despertar que te dio la posibilidad de investigar, ¿no?, qué pasaba, o de contener a tu gente desde un lugar más científico. ¿Qué pasó con tus alumnos de la universidad? Y con mis alumnos de la universidad, yo pertenezco a un grupo de docentes, soy parte de un equipo, pero durante ese tiempo se hizo todo online, todo virtual,
y no se pudo mantener la presencialidad, que es lo que a mí personalmente me gusta mucho de la docencia. Ver los alumnos, tanto de universidad como de cualquier curso, seminario o congreso que yo doy, si entienden y qué feedback yo recibo de ellos respecto a la humilde información que yo les estoy brindando, y saber si están interesados, si no, si hay que cambiar la forma de hablar, la forma de expresar, la forma de divulgar esa información. Y en la virtualidad, lamentablemente, a mí se pierde totalmente y no me gusta. A mí personalmente no me gusta la virtualidad por ese motivo. Entiendo que mejoran los costos, las distancias se achican, podés llegar a tener más cantidad de gente en número presenciando una información o un curso, pero creo que es muy limitada la llegada de la información al estudiante, al participante, porque se pierde el contacto visual y evaluar la comunicación gestual, que por mi experiencia la comunicación gestual es igual o más importante que la oral. Yo me doy cuenta que una persona está interesada, con una persona no, cuando una persona quiere aprender o no. Entonces, y lo mismo de los docentes o los que dan la charla o un seminario. Contame algo que siempre me intrigó a mí, la poca educación que tenemos nosotros acá en la Argentina. En el sentido que nosotros vamos a un supermercado, por ejemplo, jamás leemos la etiqueta de la comida, menos si está envasada. Entendemos que está todo ok, compramos las ofertas, cosa distinta que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que vos comprás y bueno, sabés qué es lo que está pasando, te sacan de la misma góndola cuando falta un mes o falta 15 días porque tiene vencimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros acá? A los que compramos y a los que venden. Argentina ya hace varias décadas que mejoró muchísimo todo lo que vos referís respecto al tema del fecha de vencimiento, la información nutricional que tiene cada uno de los productos. Hemos avanzado muchísimo al respecto. No es lo mismo que en la década de 70, 80, en el cual no había absolutamente nada. No, Argentina en ese aspecto, de la década de 90 para acá, ha mejorado muchísimo y se puso casi a las mismas estándares que, como mencionaste recién, en Estados Unidos u otros países de ¿Y la educación directa con los chicos en el colegio, en el secundario, se hace algo? Mira, yo tengo mi experiencia en la universidad y en la actividad privada, en seminarios y congresos a nivel profesional. No tengo mucha llegada con la secundaria, hoy por hoy. En su momento lo tuve, pero nuestra percepción o lo que nosotros percibimos en los alumnos que vienen a la universidad, que vienen con un pésimo nivel de preparación de primaria y secundaria. Entonces llegan chicos con falencias de muchos aspectos, en muchas materias, desde matemáticas a la parte de comprensión de texto incluso, y otras más. O sea, y además de la poca o mala educación que estamos teniendo a nivel primario y secundario, también los elementos estos hacen que muchos de los chicos, y pasa con mis hijos, incluso ya son adolescentes, leen la primera frase y ya dan por sabido todo el resto. Y me pasó con varios estudiantes de universidades, casi ya fines de una carrera universitaria, que no leen correctamente, no interpretan y no leen lo que dice y responden cualquier cosa. Entonces cuando vos indagás un poquito más, y no era lo que yo quería decir, o no era lo que yo había, es que no leíste. Y eso, si extrapolás el día de mañana a cualquier actividad laboral y profesional, el día de mañana van a tener que dar informes y dar explicaciones a diferentes áreas, y les va a costar. Les va a costar. Yo veo, respondiendo a tu pregunta, veo falencias de raíz. Y eso no es de ahora. Ya creo, ahí humildemente, que es una idea predeterminada, que queremos que nuestra población esté muy mal educada y muy mal preparada para el día de mañana poder tener una libertad y una independencia social y económica. Cosa que si arma gente que no tiene preparación, es mucho más fácil poder manejarla y dominarla. Bueno, esperemos que esto cambie, ¿no?
Ojalá, Dios quiere que cambie, pero yo creo que va Cambie. a demorar un par de generaciones. Sí empezamos ahora, porque esto es algo que se ve, la educación se ve a largo plazo. Es decir, es como cuando plantamos un árbol y el fruto lo va a recibir nuestros hijos. Pero no te nosotros. digo una cosa, Gustavo, que también es importante para la gente que nos esté escuchando, ¿no? Acá no pasa por una cuestión económica, acá pasa porque los papás también integren la educación. Claro, también. Porque, a ver, estoy de acuerdo con vos, sí. ¿No tenés plata? ¿Vas a un colegio del Estado? Perfecto, pero no tires al chico en un colegio del Estado. No hay que delegar la educación a los docentes. Los docentes es un porcentaje. O ayudar el otro porcentaje está en los padres y en la familia, en ayudarlas pues la educación es un todo, no es nada más que conceptos de matemática, física, ejemplo, lo que ven, exactamente. ¿Viste? Porque la televisión, a ver, y el teléfono es muy útil cuando tiene una información correcta. Obvio. Pero si no tenemos un control de información, y el control de información nosotros queremos que lo maneje el Estado. Esto no existe. No existe. No existe. Esto tiene que ser manejado por la familia, por los padres. ¿Y qué hiciste con este camino, siendo docente, trabajando especialista en química, en asepsia industrial, integrarte a este mundo tan corrupto? ¿Cómo hiciste? Con tu estructura. Y bueno, esa fue una de las grandes peleas que tuve cuando hace muchos años hice un poco de terapia. Los psicólogos me decían, ustedes los ingenieros son muy estructurados y es muy difícil poder ingresar en ustedes y poder cambiarlos. Tienen razón, es verdad, somos muy estructurados y yo particularmente mucho más, por X razón, creo que la formación académica, la formación familiar, mis padres también eran ingenieros, así que venía un poquito de ahí y por suerte la vida te da varios cachetazos y te das cuenta que esa estructura que uno piensa que es la vida, no lo es. Y bueno, respecto a la estructura, es verdad, soy estructurado, pero ya ahora me adapto y me voy adaptando permanentemente, y más en Argentina. Mucho más en Argentina. Hace muchos años tuve la suerte de hacer un par de cursos en el exterior, en Estados Unidos y en Alemania, y la gente de allá nos comentaba que el valor agregado que tenían los profesionales argentinos, porque tenían la capacidad de atar todo con alambre, y me decían en ese sentido, yo digo, no, sí, ustedes tienen la capacidad de adaptarse, ustedes se adaptan permanentemente a cualquier cosa que en otras partes del mundo no lo tienen, y es un ejercicio difícil al principio para nosotros, pero después hay que buscar la parte buena. Es un valor agregado que nosotros tenemos respecto al resto de la gente. Nos adaptamos, vemos el problema y vemos a dónde puede estar la solución, a dónde puede tener ver el vaso medio lleno. Claro. Entonces somos muy demandados y muy buscados por ese motivo, por la parte técnica y por la parte... Y cuando, por ejemplo, en tu lugar, que vos estás dando un informe, sí, desde la asepsia, desde la parte química, cuando ves algo que no te gusta, porque suele pasar y a veces son fábricas enormes, potencias impresionantes, donde te tienen que hacer callar de alguna manera. ¿Te ha pasado eso? Sí, ha pasado desde ya. No recuerdo un caso puntual, ni tampoco lo voy a decir por cuestiones lógicas de confidencialidad. Sí. Pero cuando habían motivos en el cual uno tenía que decir hay que hacer esto y esto, porque si no va a haber un gran problema, yo lo decía, y duela el que sea, pero la idea es que el final va a ser mejor para todos. Claro. No solo para la empresa, para la compañía en la cual yo trabajaba o para la que estaba dando el servicio, sino también para todos los usuarios que iban a consumir ese producto. Claro. Pero sí, permanentemente. ¿Y cómo estamos nosotros en la parte farmacia, en toda la investigación que se hace en los laboratorios autóctonos nuestros? ¿Ahí también te tocó investigar? No, lamentablemente yo armaba todos los protocolos de higiene para la parte industrial de las industrias farmacéuticas, pero no conozco la parte de desarrollo y producción de los activos farmacéuticos. Sé por la experiencia y contactos y amigos que tengo en la misma, que la gran mayoría de esos activos vienen de afuera, por una cuestión de costo y de escala de producción.
Argentina hace muchas décadas, estoy hablando de, estamos en el 70, 80, 60, Argentina era productora de activos. Había empresas que, y no, ya ahora no, se trae de afuera, de India, de China, en el cual los costos son mucho menores, entonces esos costos hacen que nosotros lo que hacemos es elaborar con esos activos los medicamentos de consumo final. ¿Y la Universidad de Luján cómo está funcionando ahora? Ahora está funcionando. Porque Luján ha crecido Luján ha crecido muchísimo. Desde que yo me recibí y empecé a estudiar ahí en la década del 80, ahora ha crecido muchísimo. Tiene muchas carreras muy interesantes, muchos alumnos. Y ahora está trabajando en forma casi que online. Es decir, hay muchas carreras que permiten las asignaturas den en forma online y otras que no, como por ejemplo la mía y otras más que necesitas laboratorios. Tenés que estar presente, tenés que ir al laboratorio, tenés que hacer las químicas, tenés que estar presencialmente. Creo, en mi humilde opinión, que en poco tiempo vamos a ir todos de vuelta a la presencialidad con los cuidados y recaudos para minimizar no solo el contagio de un virus como el COVID, sino de cualquier otro patógeno. Pero, como todo en la vida, ni un extremo ni otro, algo intermedio para que podamos vivir más o menos en sociedad. Lo terrible y lo triste que donde están las multitudes, que tiene que ver con el fútbol o que tiene que ver con espectáculos de rock, no tiene el cuidado que tiene la universidad. Entonces, la verdad que uno dice, qué país que tenemos, porque tendríamos que tener muchísimo más cuidado en estas cosas. Y no solo vayas a esos lugares que son eventos puntuales, anda al día a día en los trenes y colectivos. En el cual hay mucha gente que va con barbijo, pero mi humilde opinión, se debería manejar de una forma diferente para que no esté un solo medio tan lleno de personas, así generar más frecuencias. Contabas, pero bueno, eso escapa a mí. Contabas en algún momento que estuviste mucho tiempo viviendo afuera, en distintos lugares. ¿Por qué volviste a la Argentina? Mira, yo viví mucho tiempo cuando era chico en Brasil. Sí. Mis padres se fueron por cuestiones profesionales y yo me alfabeticé en Brasil. Tuve toda la primaria y parte de la secundaria allá. Me sirvió muchísimo por toda la educación que allá era muy buena. Sí. Muy buena. Fui a una secundaria privada, maristas, en la congregación marista, realmente una congregación muy linda, en cual te daban valores muy interesantes y conocimientos muy interesantes. Cuando vine para acá, también de chico, yo adolescente, entré también en otro marista para no tener tanta diferencia. Exactamente, para no tener mucha diferencia. Me sirvió muchísimo, lo aprendido ya. Me fue mucho más fácil, muy sencillo dar las materias acá. Entonces ahí estoy hablando de ese año, ya año 84, ya me daba cuenta que lo que yo había estudiado allá tenía un nivel muy superior al resto de los chicos. A mi edad, ¿no? Estoy hablando. Y eso después me sirvió en la universidad y en otros lugares. Pero adoro Brasil. Qué lindo. Franco, tengo una hermana brasilera, así que es mi segunda patria. Adoro, quiero mucho, soy bilingüe perfecto. Es decir, yo voy allá y me dicen, ¿vos sos brasileño? Claro, yo hablo portugués perfectamente. ¿Y en tu profesión allá? Y mi profesión allá, fui un par de veces, bien. Estuve en Florianópolis, estuve en San Paulo, pero no fui a trabajar allá como a vivir allá, sino fui en forma esporádica. Perfecto. Lo mismo que en otro lugar, me fui a especializar en una compañía que trabajaba en Estados Unidos, a Puerto Rico previamente, porque ahí se hace la industria farmacéutica de Estados Unidos, está radicada ahí. Ajá. Entonces me fui a hacer un par de cursos de especialización a Puerto Rico y conocer las industrias farmacéuticas que elaboran y producen para el mercado americano. Después de ahí me fui a la casa central nuestra en el norte de Estados Unidos. Y Estados Unidos es muy lindo, pero son muy estructurados. Es su forma de ser. Claro. Por eso éramos, te repetía, muy valorados nuestra capacidad de adaptarnos ante cualquier cosa. Claro. Como todo, tiene sus cosas muy lindas y muy gratas. Tengo un lindo recuerdo de los americanos, pero fui a especializarme nada más.
no fui a vivir. ¿Te gustaba el lío de acá? Es que estamos acostumbrados, es que vos sabés que sí. El desafío, ¿no? Vos sabés que Día a nosotros día. todos los días tenemos desafíos. Claro, día a día. Es La- una forma de crecer también. es una ¿no? forma de crecer, y sí, Sí, todos los días ¿sabes estamos qué? creciendo. Mira, fíjate lo que se me ocurre ahora, ¿no? En realidad es una forma de crecer porque tenés que verle varias miradas al mismo tema. Tenés que ver el concreto, el real, el espiritual, Totalmente. el terrenal y el Y argentino. Argentina. Estamos en una categoría ya Claro, y el muy argentino, alta. obvio, porque nosotros pensamos distintos Sí, o sí, valoramos sí. las cosas de otra manera. No sé, es como vos decís, cómo nos vamos acomodando con este alambrecito, ¿no? Que nos da la vida para Sí, estar un sí. poco en paz. Eso sería lo que tratamos. Es verdad, nos ¿no? vamos adaptando, pero a veces nos mal acostumbramos también, porque estoy hablando de la década del 90, que Sí, no había la cantidad de pobres, de marginales y de inseguridad que hay que ahora. Es decir, nos estamos cada vez adaptando o acomodando a tener que salir y ver en todos lados que no venga una persona y no solo que te robe, sino que te puede matar por nada. Es decir, ese tipo de cosas a mí particularmente no me gustan. Sí, yo me acuerdo hace muchos años, fui por primera vez a Brasil y salgo del hotel, un hotel simple, porque era, viste, Ujú. esos paquetes de viaje que uno compraba, y ver una familia tirada en la acostada, durmiendo en la vereda, para mí fue terrible. Yo Choqueante. no podía disfrutar, que no sé si no fue mi luna de miel, no podía disfrutar los momentos lindos que tenía por ver esto. Ahora vas por el centro, Vos dentro de un banco. Vos ¿ves? vas a Buenos Es Aires y en Cava terrible. tenés cada Y cuadra, tenés que hacer así, ponerte sí. anteojeras como los caballitos caballos. y no mirar, porque si no, no podés vivir. Pero no es normal y no es bueno. Yo trabajo en el centro y no ahora, pero hace unos 6, 7 años me choqueaba mucho en invierno, cuando hacía mucho frío, yo llegaba a la oficina y llamaba al 107, no sé por cuál, para decir que por favor vinieran. Y la gente me respondía, sí, ese señor ya lo llevamos 20 veces, varias veces, sí, pero él no quiere estar y se vuelve y se escapa. Sí. Es una situación fea, porque uno quiere hacer un poquito el bien, pero no, es decir, el entorno no permite. Y Quiero, ya finalizando el programa, Sí, cómo no no. dejar de preguntarte algo muy puntual. Claro. ¿Podemos tomar el agua de la canilla? ¿Qué pregunta me haces? Perdón. Depende de dónde. Bueno, hablemos de Capital. Y Capital Federal es un agua que es tratada, es agarrada del río el suministro es del río de la Plata y tiene unos procesos de tratamiento físico-químico y sale potable Ajá. con una cantidad que el Código Alimentario exige de cloro para que no tenga ningún resto de microorganismos o patógenos o metales pesados que nos pueden llegar a afectar. ¿Y en, Pero hay, ¿y en el conurbano? y yo diría que, en mi humilde opinión, hay lugares que tienen agua de perforación de pozo, que la freática no está contaminada y es de buena calidad. Pero eso no se puede extrapolar de ninguna manera al resto de las zonas. Hay zonas que están muy contaminadas y el agua sale turbia, sale fea. Y no solo en el conurbano, sino en diferentes partes del país hay aguas que tienen gran cantidad, por ejemplo, de arsénico, que es un elemento que a la larga genera problemas de salud, u otros. Hay que hacer una evaluación muy exhaustiva de cada lugar. ¿Existe un lugar público donde no cobren, donde uno pueda llamar, donde está viviendo, quiero que vengan a chequear el agua que tengo yo? ¿Existe? Que yo sepa, no. Generalmente se saca muestra del agua y se la manda a la bromatología más cercana, y esa bromatología debería hacerte un análisis para ver el agua si está potable o no. Pero hay que tener un par de pautas, saber cómo sacar la muestra, pues si sacas mal la muestra te va a dar un valor negativo, un falso negativo, y decís, no, el agua no está en condiciones, pero a lo mejor vos tomaste la muestra con un elemento inadecuado. Hay un pequeño protocolo para sacar la muestra de forma correcta. Gustavo, me encantó tenerte en el programa. No, gracias a vos. Ojalá más adelante pueda preguntar preguntas un poco más filosofas. Cuando quiera. Porque como ingeniero y en donde él está ubicado hay mucho para preguntar, Buenísimo, pero lo pueden hacer ustedes en forma particular.
Dale, que manden la información y manden las listo, preguntas y el día de ya mañana está, y vos les contestás. las respondemos. Gracias por tu tiempo, gracias, por favor, por todo. Me gusta la energía que hay en este lugar gracias. Y espero que se repita en algún otro momento. Se va a repetir, estoy Gracias. segura que sí. Muy amable.